impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Queremos presentar nuestros corazones para ser edificados por medio de tu palabra, que tú nos hables, nos dirijas, nos direcciones y podamos ser pastoreados. Danos esa porción necesaria sobre nuestra vida, esa porción necesaria sobre nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos esta porción de la palabra que le hemos puesto el catartismo de mi espíritu. El catartismo de mi espíritu. Una palabra bien interesante a poder meditar, bien interesante a poder recibir. Y es muy importante entenderlo. Yo sé que usted entiende, lo hemos repetido, hemos sido majaderos en repetir esto, que estamos a las puertas de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos amados, que es muy importante entender que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles ante la venida, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sean presentados irreprensibles, es decir, no haya nada que reprenderles. 1 de Tesalonicenses 5, verso 23. Entonces es muy importante entender los procesos de equipamiento, de perfeccionamiento, los procesos de depuración de nuestro ser integral. Porque cada uno de los componentes de nuestro ser integral debe, ¿verdad?, ser cuidado. Algunas personas no consideran esto. Y fíjese que solamente visualizan un aspecto de forma espiritual. Sin embargo, el cuerpo también se tiene que cuidar, porque también es nuestro vehículo para este terreno. Entonces, si no cuidamos nuestra alimentación, si no cuidamos nuestra salud, si no cuidamos, ¿verdad?, llevar una vida saludable, tener un tiempo de descanso también acorde, ¿verdad?, al desgaste físico que uno puede tener, eso mismo nos va generando un daño y nos puede, ¿verdad?, afectar. También es muy importante entender y comprender que hay enfermedades psicosomáticas que se dan, ¿verdad?, las partes, ¿verdad?, que usted no puede contemplar, almáticas, sensaciones, emociones, noticias de un impacto fuerte que terminan repercutiendo en el cuerpo, se van manifestando en el cuerpo. Entonces, mire qué interesante poder esto, que si hay una enfermedad en el espíritu, si hay una enfermedad en el alma, esto se puede manifestar en el cuerpo. Vale decir, todo lo que ocurre en el alma y en el espíritu se puede medir en el cuerpo, porque el cuerpo lleva a la acción a aquello que está en oculto, que es el espíritu y el alma. Es decir, el cuerpo manifiesta las condiciones interiores del espíritu y del alma. La palabra del Señor a nosotros, ¿verdad?, nos enseña que como tenemos tales promesas, así lo dice segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, ¿verdad? Así como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación que se da en el cuerpo y en el espíritu, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. Mire qué cosa tremenda. Santidad se perfecciona. No es que usted de la noche a la mañana va a decir, hoy voy a ser santo. Estoy hablando en el concepto de trabajar en la santidad, no en el hecho de la declaración legal que ganó Cristo en la cruz del Calvario al declararnos santos e inocentes. Estoy hablando de la condición responsable de poder ir perfeccionando nuestra comunión con Dios para poder generar la perfección de la santificación en nuestra vida
según 2 Corintios 7, verso 1. Entonces, preparando nuestro espíritu es de vital importancia, porque el espíritu de Cristo no vivifica. Es decir, si alguien nace de nuevo, lo que ocurre es que el espíritu que estaba muerto es vivificado con el espíritu de Cristo. Entonces recibe el espíritu de Cristo para vivificar el espíritu muerto. Luego que el espíritu está vivo, resucita, entonces viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están amalgamados al Espíritu del hombre, unidos al Espíritu del hombre. De tal manera que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante comprender eso para poder ir llenándonos cada día más del Señor. Ahora, esa palabra de segunda de Corintios, cuando habla acerca de perfeccionamiento, tiene un origen. Y la palabra que estamos viendo acá hoy día, el catartismo, es una palabra que habla de perfeccionamiento, habla de perfección, habla de ajuste, habla de preparación. Entonces me gustaba mucho lo que estaba diciendo mi hermana Cindy en su devocional, porque ella dijo algo que yo lo he enseñado, lo he repetido, pero voy a volver a repetirlo conforme lo dijo en el devocional. Una persona que se confunde religiosidad o con radicalismo, o ser radical, con ser santurrón, o de alguna manera con santidad. Entonces dicen, esta persona es muy radical. Pero yo me puedo pensar, cuando usted se junta con otros cristianos y dice, es que eres muy santulón, ¿así le dicen? Santurrón, eres muy santurrón, eres muy legalista, es que usted cumple mucho la palabra en su vida. Entonces mi pregunta es, ¿y cómo se vive el Evangelio entonces? ¿Cómo se debiera vivir el Evangelio entonces? Porque cuando el hermano dice, no, es que tú eres muy legalista, muy santurrón, anda al pie de la letra, te esfuerzas mucho y no es como... Entonces, mi pregunta para ellos sería, entonces, ¿cómo se vive el Evangelio? ¿Cómo debería vivir yo para no caer en la categoría de santurrón o legalista o radical y caer en la medida de ser un hombre que quiera agradar a Dios? No sé cómo se llama ese medio. Entonces se da cuenta que es muy importante trabajar en nuestra faceta de espiritualidad, de comunión con Dios. Entonces aquí esa palabra, catartismo, usted la va a encontrar en varios pasajes también de la Escritura, pero principalmente cuando yo lo que aplico aquí en este concepto está de Efesios 4:11, que habla acerca del trabajo de los ministerios, domas, al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces viene acá y dice la palabra del Señor, que esta palabra catartismo significa equipamiento completo. Tremendo. Equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente a alguien. Equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente a alguien. Ponga atención con eso. Cuando usted hace deporte y va a tener alguien que le va a ir guiando en el deporte, le va a decir, hoy vamos a trabajar espalda, hoy vamos a trabajar pecho, hoy vamos a trabajar abdomen, hoy vamos a trabajar bíceps, tríceps, vamos a trabajar piernas, y empieza a trabajar un equipamiento completo. Entonces, ¿cómo será el equipamiento completo de un hijo del Señor? Empieza a trabajar y a catartizar todos los aspectos de su vida. Entonces, hay que trabajar en la visión, cómo estamos mirando. Hay que trabajar en las manos, cómo estamos obrando. Hay que trabajar en los pies, cómo estamos caminando. Hay que trabajar en la espalda, cuánta responsabilidad podemos tener. Hay que trabajar, hermanos amados, ¿qué más? En el hablar, cómo estamos hablando.
Hemos de trabajar en los oídos, cómo estamos oyendo. Entonces empieza a ser un equipamiento completo. No puede ser, porque mire, uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia de carácter tradicional es que se preocupó mucho de aumentar el número, pero no del crecimiento integral del ser. Entonces, nosotros solíamos definir una iglesia bendecida, si podríamos por número de integrantes. No es una medida correcta, porque por ejemplo la Biblia dice en el profeta Ezequiel capítulo 16 que la mujer que habla acerca de Jerusalén, ¿verdad? Le dice, y creciste y te multiplicaste, pero estabas desnuda y descubierta. Fíjese, es decir, que una iglesia puede ser numerosa, pero estar desnuda, sin equipamiento, sin vestiduras santas que le lleven a la consagración, y descubierta, sin cobertura. Y puede tener una cantidad enorme de gente, pero eso no habla del crecimiento integral. El crecimiento integral nos lleva a dar, a generar. Por eso que estoy trabajando, le voy a tirar una primicia, estoy trabajando en otro texto para el discipulado, pero ese texto le puse como título Vida Cristiana. Entonces en ese texto que estoy trabajando voy a poner distintos capítulos, y cada capítulo es hable bien. Base es quien quiera ver días mejores, refrene su lengua para hablar bien y no hablar mal. Vida cristiana. Aprenda a perdonar, así como tipo devocional, pero discipulado que forma vida cristiana. ¿Verdad? Entonces, eso yo creo que le falta al cuerpo de Cristo. Porque a veces la gente viene al culto, escucha la palabra, pero la palabra no es para saberla, la palabra es para vivirla. O sea, es bueno que la sepa, pero vívala, vívala. Tiene algún chicharrón con alguien y está en su corazón ahí guardando rabia, rencor. 40 años de cristiano, 30 años de cristiano, y sigue murmurando, sigue sin perdonar, sigue siendo orgulloso, soberbio, me la hace, me la paga, a las puertas del encuentro con su Señor. ¡Wow! Está corriendo un peligro muy grande. Está corriendo un peligro muy grande, porque no es el camino. Entonces, equipamiento completo, ¿ok? Preparación, entrenamiento completo. La palabra también que ocupa es mobiliario completo, es decir, no pueden faltar ninguno de los componentes. Esta palabra mobiliario se ocupa también en el aspecto del tabernáculo. Es decir, el tabernáculo no podía funcionar si le faltaban elementos al atrio, o si le faltaban elementos al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces cada uno de esos componentes tenía que estar, lo del atrio, lo del lugar santo, lo del lugar santísimo, su mobiliario. Es decir, Dios necesita catartizar nuestro ser integral, es decir, el catartismo del cuerpo, el catartismo del alma, el catartismo del espíritu. ¿Se fija qué tremendo es esto? Entonces es interesante poder trabajar en eso. Ok. Perfeccionamiento, equipamiento, capacitación. Proverbios 16, verso 32, un versículo que debe ser meditado. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Qué tremendo es esto. Mejor es el lento para la ira. Una definición que el Señor me dio hace algunos meses, cuando le estuve compartiendo otras palabras acerca del ser llamados aparte, de poder de alguna manera los dedicados y tantas palabras que hemos predicado durante este año. Pero una de esas, que un hijo de ira es un hijo del descontrol. Eso es por definición. Ponga atención, un hijo de ira es un hijo del descontrol. Es decir, no se controla a sí mismo. Por eso que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, ten cuidado de la doctrina.
de la palabra, de lo que enseñas, de lo que instruyes. Ten cuidado del marco académico, pero ten cuidado de ti mismo, de tus conductas. Y le dice, mira cómo debes de conducirte, conducta en la casa de Dios. Vida cristiana, condúzcase bien en la casa de Dios. ¿Se fija? Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Como quien dice, aquel que logra controlarse más, tiene más poder que aquel que se mira poderoso. Ese es un principio. Eso es vida cristiana. ¿Por qué digo vida cristiana? Porque en el mundo opera un sistema diferente al sistema que opera para los hijos de Dios en el reino. Yo no le puedo ir a exigir al que está en el reino de las tinieblas que viva los principios del reino. Ese es un gran problema, que a veces la gente toma palabras de la Biblia que son del pueblo de Israel o de la iglesia y las quiere aplicar al mundano que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Cristo, que no se ha arrepentido y le quieren hacer que viva eso. Entonces no es la palabra que tienen que escuchar ellos. Hay distintos tipos de mensajes. Eso estuvimos revisándolo en los tipos de mensajes o en los mensajeros, creo. O capaz que no alcancé a determinarle eso. Pero eso debió habérselo dicho ahí. Pero eso habla de que hay tipos de mensajes. ¿Cuál es el mensaje que todos pueden escuchar? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hay mensajes para multitudes, hay mensajes para 500, hay mensajes para 12, hay mensajes para 3, hay distintos tipos de mensajes. Hablamos misterios con los que han alcanzado madurez. Deuteronomio 29, lo revelado es para los hombres, para nosotros y para nuestros hijos. Los misterios son de Dios, pero se hablan misterios con los que han alcanzado madurez, es decir, distintos tipos de mensaje. ¿Cuál es el mensaje para el extraviado? El mensaje de la cruz. Pero no le va a llevar un mensaje, hermano, de catartismo, hermano, cuando todavía no ha nacido de nuevo. ¿Se entiende lo que esto? Por eso que hay muchos chicharrones en la gente afuera. Porque ellos miran, hermano, la vida cristiana como un cerro de cosas a cumplir, que ni siquiera usted ni yo pudiésemos cumplirlas si no nacimos de nuevo y no tenemos comunión con Dios. Entonces, por eso que el Señor le estaba diciendo en lo religioso, usted le pone en carga a la gente y ustedes ni con un dedo la mueven, no entran y no dejen que otros tampoco entren. Eso es ser religioso. Entonces, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Pero ponga atención en esto. Yo meditaba también esta semana, hasta 2 semanas que iba meditando esto. Mientras estábamos trabajando en la otra, iba meditando en esto durante la semana. Anoche cuando estaba en mi cama, pues pensaba y meditaba en esto y decía, ¿qué será tomar una ciudad? ¿Era fácil tomar una ciudad? No. Había que sitiar la ciudad, había que establecer campamentos, había que revisar estrategias, había que estar pendiente de las vías de alimentación, de la provisión de comidas, porque esa era la gran estrategia de aquel que conquistaba una ciudad. Tenía que romper la cadena de abastecimiento, porque la gente que estaba adentro tenía que salir a buscar comida. Iba a tener que salir. Dañar la fuente del agua. Por eso es que cuando estábamos nosotros en la crisis social acá, mucha gente se preocupaba por la contaminación del agua, porque son cosas básicas. Entonces, mire qué tremendo es eso. Es un trabajo enorme de paciencia, de perseverancia, de estrategia, de planificación. Y el Señor nos dice en su palabra que es mejor aquel que domina su espíritu que aquel que ha hecho tremenda estructura de trabajo. Si es mejor esto, quiere decir que para dominar el espíritu, lo que el Señor pone como comparación, debería ser también una medición para poder ver cómo trabajar en el dominio del espíritu. Es decir, planificación, estrategia, romper la cadena de abastecimiento de la carnalidad. Cuidar que no le contaminen el agua. Es decir, ¿de qué agua estoy bebiendo? ¿De qué voy a beber? ¿De qué voy a recibir?
para poder ser entendido. Fíjese ahora el mismo versículo, pero la versión BAT. Más vale ser paciente que valiente. ¿Qué piensa el mundo? El paciente es aquel que se toma su momento para reaccionar. En cambio, el valiente para el mundo es aquel que tiene más coraje, pero finalmente es un impulsivo. Entonces dice acá, más vale ser paciente, es decir, tomar una pausa, controlar, meditar, analizar la situación. Eso es Biblia. El que va a edificar algo, dice la Escritura, primero se siente y contempla, saca los cálculos, se va a poder terminar lo que va a construir. Cuando vayas a la guerra, dice la Biblia, saca primero números. No vaya a ser que el ejército con el cual tú te enfrentas sea mayor que tú y vayas a sufrir una gran pérdida. Esa es Biblia. Más vale ser paciente, pero ¿quién lo define el mundo? La impulsividad lo define como valentía. Pero mire lo que dice aquí, más vale dominarse a sí mismo. Eso es el catartismo de mi espíritu. ¿Por qué tanta gente tiene problemas? Porque no sabe dominarse a sí mismo. Estamos en la temporada donde hay que equiparse en la templanza, en el dominio propio, porque ese es un poder que Dios nos otorgó. No les he dado un espíritu de cobardía, de temor, sino que les he dado espíritu de dominio propio. Entonces, ¿por qué la gente no se puede controlar? ¿Por qué la gente se vuelve un hijo del descontrol? ¿Por qué la gente actúa impulsivamente? ¿Por qué la gente se desenfrena? ¿Por qué la gente antes de pensar habla? ¿Por qué la gente antes de imitar actúa? ¿Por qué la gente antes de contemplar y analizar todas las variables que van a ocurrir, hermanos amados, no dimensiona? Había una película bien entretenida de Sherlock Holmes. No la antigua, o sea, no la de las series que hay ahora, que esa no he visto nada de eso, pero una antigua que vi del que hizo Iron Man. Y sí, y fíjate que cuando él iba a pelear, antes de enfrentarse a la pelea, estaba así. Y en su mente, ¡pum!, te parecían microsegundos. Entonces decía, me muevo para acá, va a tirar un brazo para acá, le voy a dar aquí, golpe abajo, golpe a la rodilla, desestabilizar y todo el centro. Y después como volvía al pensamiento. Y luego partía la pelea. Y hacía lo mismo que había pensado, la había desestabilizado y todo lo mismo. Entonces, ¿por qué le falta eso al cristiano? Porque el cristiano, en vez de reaccionar impulsivamente, dice las cosas sin pensar. Se enfrasca en pelea. Imagínense la persona afuera. Yo estaba parado ayer en el auto con un hermano que iban pasando, el hermano paró el vehículo, me vio acá, quiso venir a saludarme, entonces yo lo vi, el hermano le dijo, hola hermano, Dios te bendiga a todos, y estaba con su esposa. Entonces yo me acerqué al vehículo a saludar a su esposa, a saludarlo a él, y estábamos ahí. Entonces venía un auto que tenía mucho espacio para allá para pasar, y estábamos ahí. ¿Sabe lo que hizo el bandido? Empezó a acercar el auto para acá, para acá. Entonces al final se va aquí, y pasó así infinito. Y el hermano me dice, la gente, pastor, ¿cómo es? O sea, era por buscar la odiosidad. Otro escenario. ¿Qué pasa si otra persona le dice, ¿y qué te pasa tal por cual? Y ven, bájate, oye. ¿Y qué pasa si baja y tiene un arma? Entonces, mucha gente sabe cómo pueden partir las cosas, pero ignoran cómo van a terminar. Entonces, es muy importante entender la sabiduría bíblica de los proverbios. Si usted quiere tener un marco de acción, yo miro que proverbios son las enseñanzas paternales para el alma. Enseñanzas paternales para el alma. La gente en la antigüedad le enseñaba los proverbios a los niños y tenía sabiduría, porque son mensajes paternales para el alma, para focalizar emociones, pensamientos, voluntades. Muy importante eso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desentienda la instrucción de tu madre. Cuando los enemigos, cuando los pecadores, cuando los impíos te quieren llevar por sus caminos, no consientas en ellos.
Guárdate de esto, guárdate de aquí, guárdate de allá. Sé sabio, sé diligente, sé prudente, no seas simple, sé temeroso. Y hay un montón de sabiduría para el alma. Entonces aquí más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. La traducción lenguaje actual de este mismo versículo dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Hay mucha gente que se pone como objetivo tener un grado de influencia sobre las demás personas, pero no tiene control de sus acciones. No tiene dominio. Ahora, esculpamos un poquitito en eso. Entonces yo estuve estudiando para poder enseñarte esto, ¿verdad? Entonces el diccionario Chávez pone, ¿verdad?, información con relación a esta palabra del dominio o dominarse. Y buscándolo, ocupa varios conceptos. Número 1 es gobernar. Fíjese qué interesante. Otro punto es enseñorearse. Es decir, señor de. Entonces la pregunta es: el Señor es Rey de Reyes. El Señor es Señor de señores. Entonces mucha gente dice: entonces el Señor es Rey de todos los reyes de la tierra. Y el Señor es Señor de todos los señores de la tierra. Pero la pregunta es: si Él es tu Rey y Él es tu Señor, entonces muéstrame tu reino y muéstrame tu señorío. Quiere decir que si Él es tu Rey, tiene que ser tu Rey de tu micro reino. Y si tú eres Señor, tiene que ser Señor de tu micro señorío. Es decir, que tu cuerpo esté al servicio, que tu alma esté al servicio, que tu espíritu esté al servicio. ¿Por qué? Porque tú eres su Señor. Quiere decir que tú eres su amo. Entiendan en el buen sentido de lo que estoy diciendo, porque nosotros somos sujetos al Señor. Pero me refiero yo que hay una especie de control, de dominio. Entonces eso habla de enseñorearse. Fíjese la palabra que también ocupa: ser soberano del cuerpo, ser soberano de sí mismo, mi soberano. Entonces en esta comedia que la niña, ¿verdad?, es de Moisés, fanáticas, esas salieron más canutas que yo. Hermanos, ven toda la serie y hablan. No, y vino Jocabet, y vino Amram, y vino Moisés y Aarón, y la traición de Coré, y Abiatar, y Dios mío, mi respeto. Y luego lo ven en la Biblia, porque dice: papá, esto que están diciendo ahí no está en la Biblia. Siempre dije que tienes que leerla, pero anda sacando lo general. Y fíjese que ahí el dice: mi soberano. Cuando le dicen al faraón: el soberano de las dos coronas, de las dos tierras, Horus vivo. Y ella dice: no, viste que le estaba hablando al soberano. Pero el Señor Dios es más poderoso, le decía, la traía. No, el Señor va a venir y nos va a atacar con una plaga. Y hablan. Entonces cuando hablamos del soberano, aquel que tiene el poder supremo, soberano. Y nosotros ocupamos el concepto de su soberanía. Es decir, que Él tiene la última palabra, que Él es el que decide finalmente. Es aquel que tiene la última porción. Soberano. Fíjese que del mismo diccionario Chávez habla acerca del dominio, dice: tener derecho, tener el poder que gobierna su espíritu, es decir, que se controla a sí mismo, es decir, tiene como un termostato regulatorio, se autorregula. Mire qué interesante poder ver esos factores que te trabajas tú en la área de la salud. El cuerpo tiene facetas de autorregulación, ¿o no? Los motores tienen autorregulación, se tienen que regular cuando hay decibeles hay autorregulación. En la química me imagino que hay elementos de autorregulación que se compensan. Entonces yo miraría, hermanos amados, que fíjate que el cuerpo tiene autorregulación. Cuando el cuerpo sufre ciertas condiciones extremas, el cuerpo empieza a autodefenderse, a autodisciplinarse, empieza a distribuir internamente de dónde puede sacar más proteína, de dónde hay más grasa, empieza a hacer todo cuando hay cosas que el cuerpo no tiene de alguna manera asimiladas.
Es como que usted, Marcelo, que yo lo veo que de repente está entrenando y hace deporte. Entonces, si el cuerpo de Marcelo empieza a hacer un deporte o un ejercicio muy brusco que su cuerpo no lo tiene asimilado, va a quedar pero destruido. Entonces el cuerpo va a decir, ¿qué está pasando? Estábamos súper bien, no hacíamos nada de esto, estábamos sentados, éramos cómodos, estábamos acumulando grasa, sanguito, no pasaba nada. Y de repente él se montó un día porque se le quiso dar de ronca y salió a las 4 de la mañana y empezó a tirarse, hermano, rueda y el cuerpo empieza a reaccionar y dice, ¿qué está pasando? Entonces el cuerpo se duele. Luego empieza a hacerlo nuevamente. Entonces el cuerpo empieza ¿qué? A asimilar lo que se está haciendo. Y después el cuerpo ya memoriza lo que está haciendo. Entonces le dicen ellos, tiene memoria muscular. No se va a olvidar de eso. Entonces aquí en esto que vemos nosotros, este termostato autorregulatorio, nos tiene que a nosotros medir para poder ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, un cristiano no se puede andar dando permisos de cosas que no puede hacer. Hermano, yo siendo verdad autoridad espiritual de esta casa, me tengo que autorregular, hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Cuántos pastores pensaron que por ser pastores podían hacer y deshacer? Tiene que haber una autorregulación. Es por eso también el principio de la cobertura, de sujetarse a una autoridad. Tienen que haber procesos autorregulatorios. No puede ser porque si no estaríamos en el tiempo de los jueces. Cada cual hace lo que bien le parece. Entonces, la Biblia es un marco de fe, pero también de conducta. Hay gente que toma la Biblia solamente para un marco de fe, para creer, pero no quiere que regule su conducta. Y la Biblia tiene que regular nuestra conducta. ¿Ok? Es la palabra que ocupa machal. Y esa palabra machal significa gobernarse. Y mire el término que ocupa, apoderarse. Enseñorearse, gobernar, gobernante, ser un príncipe, ser el regidor de su vida. El regidor de su vida. Entonces mire qué importante es eso. Yo quería establecer una definición diferente de lo que la gente entiende de carácter. Cuando la gente está en una situación extrema y reacciona mal, entonces que yo tengo mi carácter. Entonces para ustedes, ¿qué sería eso? ¿Carácter fuerte o carácter débil? Débil, porque el entorno provoca lo que él va a hacer. Entonces una definición correcta sería, la integridad no la define el entorno, ni mi condición posicional no la tiene que definir mi entorno ni las circunstancias. Es decir, la santidad de Dios ni su sentido de propósito se vio manipulado o modificado por los factores externos que estaban ocurriendo. Llámese ataque, llámese murmuración, llámese injusticia, llámese defraudarse y tantas cosas más, porque yo estoy consciente que Dios en el cielo no llora, pero Jesús vino a llorar acá. Yo estoy consciente que Dios en el cielo no ora, pero Jesús vino a orar acá. Esa cosa terrible no le caía en la mente a los religiosos. Cómo Dios lloraba, cómo Dios oraba, cómo Dios padecía, cómo Dios sufría, porque no tenía la revelación que usted tiene. Aleluya. Eso deja sentado que la salvación se da por la revelación de quién es Jesucristo. El ladrón de la cruz no hizo penitencias, no hizo nada. ¿Qué le valió para salvarse? La revelación de quién era Jesús. Ahora, si él hubiese tenido este escenario en la tierra, antes de llegar a la cruz, hubiese tenido que hacer cosas para ir perfeccionando su vida cristiana. Y aunque es salvo, no tuvo galardones que usted va a tener. No lo veo muy convencido. Aunque usted es salvo, la idea es que tenga galardones, ¿verdad? O sea, ¿cómo Dios va a premiar su dominio? ¿Cómo Dios va a premiar su esfuerzo? Ahora, si lo quiere apuntalar, 1 Corintios 9, verso 24, 25 para acá, creo que hasta el 28, nos hablan acerca de las condiciones del atleta. Y ahí se hablan acerca de las recompensas del atleta, que de todo se abstiene
para conseguir una corona de laurel, algo terrenal. Pero los que tienen dominio propio, para recibir una corona incorruptible. La corona incorruptible es el premio de Dios para los que tienen dominio sobre la carne. Cada corona responde a un premio por algo. Hay una corona para los que aman su venida. No es lo mismo saber, no es lo mismo conocer, no es lo mismo esperar que amar su venida. Porque hay gente que en el pueblo sabe que el Señor viene, pero no la aman. Tremendo. Proverbios 25, verso 28. Ciudad invadida como ciudad invadida. Dice ahí, como ciudad, perdón, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Fíjese que la palabra muro es, hermanos amados, pared, protección. Como ciudad invadida es la persona que no tiene protección. Entonces, fíjese qué interesante es poder ver una persona que construye una vida de oración, construye una vida de lectura bíblica, devocional, como también en el templo de adiestramiento, como también, hermanos amados, una Biblia, una vida de estudio, la palabra, que son cosas diferentes, que se mantiene en un concepto de alabar, adorar. Cada día va poniendo un ladrillo más en los muros de protección. Los muros de protección son variados. Un muro de protección es la santidad. Cada vez que yo voy buscando más del Señor, los muros de santidad van subiendo. La gente cuando dice, yo tengo problemas con mis ojos, tengo problemas con esto, todo, la respuesta es simple. ¿Estás buscando al Señor como debe buscar? No, estás más propenso a tus concupiscencias. Corto y sencillo. Porque la gente dice, ¿cómo venzo la tentación? Pero, ¿estás metiéndote con Dios como debe? No, entonces. Porque fíjese algo, cuando alguien se mete con Dios, ni siquiera está con su mente pensando en otras cosas. Ni su mente, ni sus ojos, ni su corazón va a estar pensando en otras cosas. Eso también para aún las mismas cosas del templo. En el templo viene tanta gente. Qué importante es que los hermanos que vienen a la casa del Señor también guarden su corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Por ejemplo, usted tiene hijos. Que las hermanas que vengan los miren como hermanos. Tenemos hijas. Que los hermanos le vean como hermanas. Si la Biblia dice a las más adultas, como madres. Entonces tiene que haber una mirada santa. Y eso depende mucho de la comunión que uno tenga con Dios. ¿Me doy a entender? Está creciendo la Gaby, está creciendo, ¿verdad?, la Natalie. Están creciendo. Y yo soy su pastor, voy a ir viendo cómo van de bebecita, de niñita, adolescente, de señorita. Si el Señor se demora un poquitito, creo que no. Pero si llegara a demorarse un poquitito, va a conocer tú a tu, ¿cómo se llama esto? A los esposos de tus hijas, los novios, ¿verdad? Tus yernos, tú igual. Usted, ambos, nuera, yerno, ¿verdad? Tú igual, ambos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una mentalidad santa para poder cuidarnos, ¿verdad? Entonces yo veo que la hija, por ejemplo, de un hermano chiquitita tiene 5 años. Entonces me dice, le di cuenta a los parientes, no voy a escuchar a mi pastor, no estoy escuchando a mi pastor. Y tiene 5 años. Porque van creciendo con una cultura de casa espiritual. Entonces ese amor se tiene que cuidar y se tiene que honrar. ¿Y cómo se honra? Con santidad, ¿verdad? Con santidad. Lo mismo esperaría yo de usted y usted de mí. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Ok. El que domina, esa palabra aquí que ocupa de Proverbios 25, 28 es ponerle rienda. Rienda. Y fíjese que la rienda no quiere decir que el caballo no tenga impulso, pero tiene control.
En otras palabras, como que usted puede que le den ganas de hacer cosas, pero se sujeta. Como que de repente va a decir, quiero decirte, le tira, ¿verdad? Le sujeta. Entonces mire que eso es un arquipo, un domador de caballos. Así significa, eso significa arquipo, domador de caballos. Y curiosamente, en las iglesias de casa, junto con nuestra hermana Ninfa, que significa la amada, y tantos amados de casa, estaba el hermano Arquipo. Y Arquipo era el domador de caballos. ¿Dónde? En iglesias de casa. Es decir, Arquipo es el prototipo del cristiano que aprende a dominar aspectos desde su casa. Interesante. Como ciudad invadida. Y mire qué interesante poder ver, porque estamos adentrándonos, no hemos analizado ningún tipo de espíritu. Solamente estamos adentrándonos en las facetas del dominio y del control. Una invadida, dice aquí la escritura, abrir brecha, derribar, llenos de brechas, introducirse como un ladrón, asaltar, arruinar, acometer, irrumpir contra. Esos son, hermanos, es una ciudad invadida. La ciudad invadida es primero una ciudad que no tiene muros. Pero ¿quién es esa ciudad invadida? El hombre que no domina su espíritu. El hombre que no domina su espíritu no tiene muros protectores. Es una ciudad con muchas brechas. Es una ciudad derribada. Es un espíritu con brechas, es un espíritu derribado, es un espíritu que continuamente le van a estar arrebatando, robando lo que el Señor le entrega. Si no pone murallas protectoras sobre tu espíritu, ni trabajas en tu espíritu, tendrás muchas brechas y el enemigo te robará el gozo, la paz, la alegría, la santidad. El temor te lo va a ir arrebatando, porque tiene muchas brechas. Te va a arruinar, va a acometer, va a irrumpir en contra tuya. Entonces mire qué tremendo es poder ver este aspecto. Introducirse aún como un ladrón en esa faceta del espíritu. Ahora, ¿qué es lo que se da en el espíritu? En el espíritu se dan las convicciones. Entonces, cuando alguien tiene su espíritu catartizado, quiere decir que su espíritu tiene convicciones fuertes que logran establecer control sobre el alma y sobre el cuerpo. Ponga atención, un espíritu catartizado tiene convicciones espirituales fuertes y la influencia que el espíritu catartizado con convicciones fuertes entrega sobre el alma va ligada a las convicciones espirituales. Y el cuerpo manifiesta las convicciones que están en el espíritu como una cascada. Espíritu, alma y cuerpo. El corriente, el canal de bendición para lo que va a manifestar el cuerpo que estaba en el alma, que proviene del espíritu. Por eso que dice la Biblia, ¿dónde busca llegar la palabra de Dios? Te lanzan la palabra. ¿Dónde busca llegar la palabra de Dios? ¿Al cuerpo? No. ¿Dónde busca llegar la palabra de Dios? ¿Al alma? ¿Dónde busca llegar la palabra de Dios? ¿Por qué? Es la fuente. El espíritu humano es el que te resucitan, te vivifica el espíritu de Cristo. El espíritu humano es donde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí con el Espíritu de Cristo y da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Entonces, toda la fuente está en el espíritu. Y de ahí, pum, provienen las ministraciones al alma y lo que manifiesta el cuerpo. Por la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta la división del alma con el espíritu. Entonces la palabra busca, pum, adentrarse en lo más profundo y cuando llega al alma, convicción y luego el espíritu, convicción y luego empieza a ministrarse para abajo. Cuando la palabra llega al espíritu se transforma en convicción. Cuando la palabra llega al alma se transforma en emoción.
Cuando la palabra llega al espíritu se transforma en arrepentimiento. Cuando la palabra llega al alma se transforma en remordimiento. No hay cambio. Necesitamos entonces ir mejorando eso. Mire ese versículo. Tito 1, verso 7. Porque el obispo, el episcopoi, debe ser irreprensible. ¿Se acuerda? Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Y todo vuestro ser sea irreprensible como administrador de Dios. ¡Wow! Hay que entender bien eso, ¿verdad? No es que él va a administrar a Dios, sino que está al servicio de Dios para administrar lo que Dios le otorga. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, es decir, buscar el conflicto, la pelea, no amante de ganancias deshonestas, de andar codiciando, ¿verdad? Enriquecerse, dinero, desviarse con los lazos del amor al dinero, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, dueño de sí mismo. Importante estas palabras para este tiempo, donde hay mucha distracción. Nosotros crecimos en una generación donde no había Facebook, no había Instagram, no había YouTube, no había TikTok, no había Snapchat, no había nada de eso. No había Twitter. No, sí, con suerte creo que llegó, no sé, como el Messenger podrá ser así, como que era lo más así que uno, para conversar en algún momento así, pero así arcaico, así, que era casi como una plataforma de comunicación que se ocupaba para estudios, para trabajos, pero nada más. Entonces, ¿cómo hoy las generaciones tienen que integrar la tecnología en esta generación que están viviendo? Mucha distracción. ¿Por qué los niños están tan quemados? Mucha distracción. ¿Por qué los niños no tienen tiempo para las cosas del Señor? ¿O por qué no tienen tiempo para ordenar sus tareas, sus programas, sus responsabilidades? Porque están muy distraídos. Si todos en su ¿cuánto tiempo no inventarán en ver videos de TikTok? Yo me entero de un montón de memes por los mismos muchachos. Pastor, ¿viste esto? Pastor, me manda. Pastor, ¿viste este link? Pastor, ¿viste este? Pastor, ¿escuchaste este video? Y me mandan. Pero yo digo, ellos son máquinas. Porque están ahí, y saben. Como que vienen con un chip integrado. Los niños también tienen una habilidad para la tecnología muy rápida. Entonces, qué importante es comprender que estamos en una época donde necesitamos tener control, porque está todo muy a la mano. ¿Me debe entender? O sea, la muerte entró por las ventanas. Si no tenemos control, el internet nos va a matar. El celular te va a matar. Te va a matar. Lo crearon para conectar, unir a la gente que estaba más lejos. Y de repente tú vas caminando, nosotros de repente vamos con mi esposa y vemos familias que están almorzando y están 4 en la mesa y todos hablando en sus teléfonos. Y yo digo, ¿para qué? Mejor almuerce cada uno en su casa y se escriben, pero no se miran. No hay contacto visual. Cuando yo le mandé un link a los hermanos, le dije a los padres, le dije, vea el dilema de las redes. Ni siquiera los que crearon redes sociales tienen redes sociales. Ni permiten que sus hijos las tengan, porque provocan adicciones. Imagínense que hay una faceta tan fuerte de manipulación, aún en las redes. Haga este ejercicio. Tenga el celular ahí en su mesa y comience a hablar de cualquier cosa que usted quería comprar o vacaciones a donde usted quiere ir, a cualquier parte. Y después abra su teléfono. Le van a aparecer los lugares donde usted está hablando, van a aparecerle cosas de las que usted estuvo conversando y que quería comprar. Entonces, dígame si eso no es casi terrorífico. Hermano, es como que tuvieras tú una oreja virtual que te estuvieran escuchando todo lo que tú estabas hablando.
Yo he escuchado, hermanos amados, que esas herramientas, afortunadamente, nosotros las estamos ocupando para poder alcanzar al Señor. Y cuando venga el anticristo, Él va a ocupar las redes porque va a estar todos los datos ahí, de toda la gente. ¿Verdad? Pero como no vamos a estar nosotros, no hay problema. No worry. Be happy. Pero hay que tener control. Dueño de sí mismo. ¿Por qué le puse el ejemplo del episcopoe? Porque él es el obispo, el que tiene que supervisar. Entonces el episcopoe, que es dueño de sí mismo, está supervisando su vida. Entonces es el examen. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu examen propio? ¿Cómo partí el año? ¿Estoy orando bien? ¿He menguado la oración? ¿Me falta más? ¿Cómo estoy con mi estudio? ¿Cómo estoy con mi devocional? ¿Estoy cumpliéndolo? ¿No lo estoy cumpliendo? ¿Cómo va mi estudio bíblico? ¿Cómo van mis tiempos de alabanza? ¿Estoy teniendo tiempos de alabanza o colapsé por el tema de la pandemia? Entonces me cuesta mucho. ¿Estoy logrando adorar? Marcelo está adorando acá. ¿Apartas un tiempo de adoración en tu casa? Ahí está Francisco, ustedes lo deben saber. Francisco apartará un tiempo para adorar en su casa. Dirá usted de repente, no, tengo este culto hoy y voy a entrar a mi habitación porque soy un adorador y voy a adorar y luego me voy a sentar a escuchar la palabra porque si estuviera en el templo es lo que me tocaría hacer. Episcopoe está supervisando cuán dueño de sí mismo es. Cuán dueño de sí mismo es. Yo le decía a los hermanos de servicio, vamos a retornar nuestros servicios presenciales. ¿Cuánta gente no ocupó el tiempo del servicio para otras cosas? Los miércoles trabajando en los horarios que era de culto. Haciendo otras cosas en horario de culto. Domingo. Trabajando días domingo. No estoy hablando de aquellos que tienen turno. Estoy hablando de aquellos que podían decidir y decidían ocupar ese día para otras cosas. A usted se le ocurriría, bueno, si tuviera un programa normal, no estoy hablando de eventualidades, porque eso sería ser legalista, ¿verdad? No estoy hablando de eventualidades. Usted en algún momento se programó con su familia, tenía una actividad y quería salir un domingo porque estaban todos sus amigos, parientes, primos, tíos, y venía la abuelita Pita del sur que no veían hace 20 años. Entonces, pastor, mire, este día vamos a... Ni un problema. Después se pone al día, lo escuchará, algo eventual. Pero si nuestra vida es dedicada para el Señor, si usted no fuma, no toma, si usted no anda en fiesta, no anda en pub, si no anda, ¿verdad?, haciendo cosas raras, ¿su vida qué es? ¿Su vida no es Dios? ¿Su vida no es cuidar su familia? ¿No es servir al Señor? ¿No es esa su vida? Entonces, dueño de sí mismo, supervise su vida. Está viendo usted un programa y de repente empiezan a correrle cosas en su corazón. Y de repente como que su corazón le dice, ¡puf! Entonces dice, esta cosa está media rara, mejor no la veo. Dueño de sí mismo. Está en medio de una conversación inadecuada. Esto está medio raro, prefiero no. No, hermano, no quiero meterme en ese tema. Dueño de sí mismo. Si se deja absorber, lo van a terminar alejando, apartando. Todas las acciones del cuerpo nos hablan de las cosas que están en nuestro corazón. Inclusive, hermanos amados, la Biblia habla acerca de las cosas que refrenan. Podríamos hacer otra prédica que serían las cosas que nos refrenan. ¿O qué tenemos que refrenar? La Biblia habla claramente de la lengua. Refrena tu lengua porque la Biblia dice que la lengua domina todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Es decir, que la gente actúa de acuerdo a lo que habla y escucha. La lengua tiene un poder sobre las acciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque se reciben o en el alma o en el espíritu. Si una lengua mentirosa, o lengua murmuradora, o lengua calumniadora, o lengua poneros, lengua maldita, o la lengua que sea, usted la oye, pero usted tiene una convicción en su espíritu, usted la discierne, la reprende, entiende, comprende, la examina. Pero si usted no tiene esa convicción, esa lengua le entra al alma, modifica toda su conducta. Modifica toda su conducta. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua.
1 Corintios 7, verso 9. Pero si carecen de dominio propio, templanza, dueño de sí mismo, caballo con rienda, ciudad con muros. Si carece de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Este ángulo, este versículo está enfocado en el matrimonio y los que están en una relación de noviazgo. Amistad larga, noviazgo corto. ¿Se entiende? Todo lo que tenga que conocer, amistad, conocernos, reírnos, afinidades, pasatiempos, prioridad, proyectos y todo, amistad. Pero cuando entras de novio, no tan largo, porque cuando entra con novio va a tener otro tipo de apegos. Entonces por eso que algunos, ¿te acuerdas llegan más negros que Pelé? Así te acuerdas que el pastor decía, este es más negro que Pelé. Pelé era negrito, hermano. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que decía nuestro pastor que nosotros queremos? Que el carbón llegó más negro que el carbón. Hermano, llegan todos quemados. Entonces yo decía, una vez nosotros, Pablo se va a acordar, vamos a cuidar nombres para evitar, verdad, comentarios. Pero no, yo me recuerdo que en Villa O'Higgins conocimos a un joven que tuvo 7 años de novio, 7 u 8 años de noviazgo. Y nosotros le preguntábamos, ¿cuándo te vas a casar? No, estábamos esperando todo. Y de repente la embarazó. Y digo, no, este año nos casamos. Aquí, yo digo, 7 años de noviazgo para después hacerlo apurado porque ocurrió un evento. Entonces mejor aquí dice el apóstol Pablo, dice, en vez de estar jugando a las quemaditas, mejor cásese. Entonces ahora tomemos un ángulo hacia el culto congregacional. ¿Tiene problemas de dominio propio usted como hermano y miembro del cuerpo de Cristo? Entonces mejor cásese. Tome un compromiso real con Dios. Tome un compromiso real con su Señor. Tome un pacto de compromiso real con su amado. Porque es un tiempo de definición. Este es un año de definición. Y estamos cerrando un tiempo de definición. Este año definió a mucha gente. Hay mucha gente que se definió para bien, otra gente que se definió para mal, otra gente que la consagración se la echó al bolsillo, porque, escúcheme bien, usted me puede decir muchas cosas, pero yo le voy a decir algo por la Biblia. Un hombre consagrado no tiene tiempo para pensar mal de nadie, ni para andar hablando mal de nadie, porque está consagrado a Dios. Su mente, su corazón, sus tiempos, su mentalidad están consagradas a Dios. Tome un pacto, tome un compromiso real, realice un voto de consagración real. El nazareo, escúcheme bien, un nazareo de nacimiento fue Sansón. Lo dedicaron desde el vientre. Dios estuvo involucrado ahí. Juan el Bautista caía en el perfil del nazareo desde el vientre, apartado para una tarea. Pero fíjese algo, la ley del nazareato no era que Dios decidía por ellos. Era una opción. Dios dejó una norma. Y quien quiera hacer voto de consagración a Dios, quien quiera, debe cuidarse de no tocar los muertos, de no beber vino ni sidra, de hacer esto, de hacer aquello. Debe cuidarse de esto, de aquí, acá, allá. Debe cuidar su cabello, porque esa es una señal exterior del pacto interior. El poder de Sansón no residía en el pelo, residía en el pacto. Cuando él le abre el secreto de su pacto,
profana el secreto de su pacto, en ese momento fue donde él, hermanos amados, perdió esa alianza, a tal punto que Sansón dijo: me voy a escapar como las demás veces, y no sabía que Dios lo había dejado. Hay mucha gente que no sabe cuándo no está con el Señor. A mí me preocuparía no sentir a Dios en mi comunión, y no estoy hablando por el sentir, estoy hablando de que esto es por fe. Pero hermano, de tiempo en tiempo tiene que tener un test, tiene que tener ahí una señal, porque el amor se expresa, ¿o no? Usted le puede decir a su esposa: yo te amo. No, yo también te amo. Y todo el día en el trabajo, las tareas, con los niños, la actividad, la salida, la vuelta, aquí está. Pero en algún momento tiene que haber un test, tiene que haber un cariño: te amo, una flor, un chocolate, un detalle. ¿Pero qué? A mí me extrañaría mucho cuando eso no existiera. ¿Cómo no una tomadita de mano? ¿Cómo no una sentadita en el sillón abrazada y una caricia en el cabello? ¿Cómo no una miradita cómplice y decirle: te amo? Tiene que haber un test. No puede ser toda la vida hacer cosas y pagar cuentas y aquí y arreglar la casa y los trámites y los colegios y los estudios. No. Tiene que haber un test. Defínase. Si carece de dominio propio, es porque no ha tomado todavía un compromiso pleno con el Señor. Y se está quemando. ¿Con qué se está quemando? Con las fuentes del fuego. ¿Cuáles son las fuentes del fuego, pastor? Muchas. La Biblia dice en los proverbios que hay cuatro cosas, se lo enseñé la semana pasada, que nunca se sacian: el Seol, la tierra seca, la matriz estéril y el fuego, que nunca dicen basta. Entre al fuego del adulterio, te va a pedir, te va a pedir, te va a pedir, te va a pedir. Entra al fuego de la fornicación, te va a pedir, te va a pedir, te va a pedir. Entra al fuego de la murmuración, no vas a poder controlarte. Siempre el enemigo te va a poner gente afín. Escúcheme bien con lo que le voy a decir. Cuando alguien murmura, se le junta gente murmuradora. Son espíritus afines, se empiezan a llamar. Ese es el fuego de la murmuración que dice Santiago 3. El fuego de la lengua. Hermanos amados, el fuego de la violencia, el fuego de las pasiones desordenadas. Se va a quemar. Se va a quemar. Defínase. Comprométase a no quemarse. O estamos comprometidos con Él, o estamos con una invitación directa al fuego. Pero acá va a empezar a quemarse con el fuego de las pasiones, de sus variaciones. Qué interesante. Si la Biblia habla del lago de fuego, si la Biblia habla del infierno, y el infierno y el lago de fuego fueron creados para el Hijo de Dios, pero se llega ahí por opción personal. Tremendo, 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 tremendo. Todavía no hemos definido ningún espíritu. En la noche voy a partir con un chicharronazo. Estamos practicando para la Santa Cena, porque ahí voy a dejar cualquier tema inconcluso. Voy a partir y después, ¡ay, caray! Así que va a tener que verse todas las palabras. Claro, va a poder verlas para que le quede el mapeo. Que también es bueno, porque eso le hace a usted estudiar más, explicar más. Pero terminemos con este. Lucas 9:55. Entonces, fíjese lo que dice. Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Qué cosa terrible. En otras palabras, le estaba diciendo: ustedes no saben cuál es el espíritu predominante en ustedes. ¿Cuál es el espíritu que los domina, que los inclina, que los impulsa?
¿Será el Espíritu de Cristo con el Espíritu Santo que te impulsan a agradar a Dios? ¿O será otro espíritu predominante que te está arrastrando a otras cosas? Jesús le dijo, una persona llena del Espíritu Santo, que está llena de Dios, no tiene tiempo para estar pensando en hacerle mal a nadie. Una persona llena del Señor, del Espíritu Santo, no está pensando en andar robándole a nadie, de andar timando a nadie. ¿Usted estaría pensando en eso? ¿A quién voy a hacerle daño hoy? No. Una persona llena del Espíritu Santo no está pensando en cómo engañar a su esposa. ¿Y cómo le engaño para que no se dé cuenta, para que no me pillen? Al revés igual, a su esposo. Una persona llena del Espíritu Santo no está pensando en cómo sacar la vuelta en el trabajo para que le paguen sin el más mínimo esfuerzo. No sé, hermano, hay tantas cosas que son de la vida cristiana, de la conducta cristiana que debieran mirarse con mayor énfasis. La palabra es para vivirla. Opóngase a la mentira. La verdad te hará libre. Opóngase al engaño. Los que caen en engaños se habrán traspasado muchos dolores. Apártese de la violencia. Sea un hombre pacífico como su Señor. La Biblia dice que Él era un hombre pacífico. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprenda a vivir como su Señor. Una persona llena del Espíritu Santo no le quitan el temor a Dios. Tiene temor reverente a Dios. Tiene dominio, tiene control. Sabe qué puede hacer, sabe qué no puede hacer. Esto no lo puede hacer. Si tu corazón te reprende, confianza tenemos con Dios, dice su palabra. Si ocurre algo dentro de ti, te está diciendo algo, perfecto. Pero si no te ocurre nada, tienes la palabra. La palabra está ahí para que veas, esto no lo puedo hacer. Qué tremendo es esto. Ay, Señor, no sabéis de qué espíritu sois. Ser presentados irreprensibles en nuestro ser. Y fíjese que ellos se enojaron tanto porque no la habían recibido solamente. Porque los vieron como que ellos iban a Jerusalén. Como que ellos dijeron, ellos vienen como a Jerusalén, no vienen acá y ahora quieren que los recibamos. Es como que de repente la gente tiene pensamiento extraño. A veces tú tienes una acción positiva con alguien y de repente se malinterpreta. Jesús iba con sus discípulos para allá, iban a Jerusalén, pero iban a pasar por Samaria y no los quisieron recibir. ¿Qué daño les hacía? Ninguno. ¿Cuál es el problema de estar ahí? Ninguno. Entonces ellos rápidamente, cuando no lo recibieron, dice la Escritura que ellos le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Ahora mi pregunta que siempre pienso es cómo se pusieron en la plataforma de jueces inmediatamente. Yo le echaría una miradita a Moisés. ¿Cuál es la mirada de Moisés? Todos ponen la mirada. Yo le expliqué acerca de el dedicado Moisés, en todo lo que Moisés hizo y cómo Dios lo ocupó para el pueblo, en beneficio del pueblo. Pero ¿cómo habrá mirado Moisés su vida en relación al pueblo? Primero, Dios lo llama a hacer algo que él no pidió. Porque él no pidió ser el libertador. Lo manda de regreso al lugar donde él salió, donde no quería volver. Lo manda a trabajar con la gente que no le quería. Le dice a Faraón lo que Dios le dijo que debía decirle y lo aumenta en el trabajo a los hebreos. Lo que provocó que los hebreos, peor, no lo amaran, lo criticaran más. Y se mantuvo 40 años aguantando
una crítica constante, murmuración constante, pelambres constantes, luchas variadas, incredulidad, peleas entre el pueblo. Pasaba todo el día aconsejando y no se valoraba. Igual hablaban mal de él. Los mismos parientes andaban haciendo la cama. Imagínense Coré, Abiatar, sus primos en contra de él. Que más Aarón, su hermano, Miriam hablando mal de él y Moisés defendiéndolo. Y cuando Moisés se enteró es porque Dios los tiró al choque. Y ahí Moisés se escuchó y dijo, estaba hablando mal de mí. Y Dios le dijo, porque hablaste mal de tu hermano. Y Moisés se enteró. ¿Qué habrá pasado con ese corazón de Moisés? Se subió al monte y estuvo ahí 40 días buscando el rostro del Señor, Dios le entregándole la ley y la palabra para el pueblo. Y cuando baja el pueblo es desenfrenado. Luego Dios le da una oferta. Yo te voy a dar un pueblo más obediente, más grande, más bueno. Y el corazón intercesor de Moisés, no, Señor. ¿Qué va a decir la gente que tú lo sacaste para que muriera en el desierto? No, Señor. ¿Sabe que Moisés no fue definido por ninguna de estas cosas? Porque él sabía quién era. Sabía de qué espíritu era. Jesús le dijo a ellos, el Hijo del Hombre no vino para que las almas se perdieran, sino para que se salven. Ponga atención en ese principio. Todo aquel que no es dirigido por el Espíritu de Dios, no le importa si quema a alguien con sus palabras, si quema a alguien con sus juicios, si quema a alguien con sus dichos, si quema a alguien con sus acciones, si quema a alguien con sus actitudes déspotas, poco empáticas, no le importa. Pero si es de Cristo y su Espíritu lo guía a Cristo y el Espíritu Santo, va a cuidar de que no se pierdan. Va a cuidar de que se salven. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Será fuerte? No es fácil, pero es una demanda. Y si nos esforzamos y si buscamos del Señor, Dios nos va a ir ayudando. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer la voluntad del Señor y a cuidar lo que Él cuida y a amar lo que Él ama. Pero un espíritu que lo domina a otra persona, o sea, un espíritu que influencia, que domina a alguien, producto de las contaminaciones, producto de muchos factores que hemos ido hablando, no le importa hacerle caer fuego del cielo a nadie. Ellos eran jueces. Esta semana, la semana anterior, yo mandé una reflexión de los jueces, del juicio. Esta semana, ¿verdad? Ok. Cuando un hijo juzga a un padre, es porque el hijo se siente más grande que el papá, más grande que la mamá. Imagínense que un día Alonso se levante a emitir un juicio, o la Rebeca, o el Elías. Los hijos juzgando a los padres. ¿Por qué llegan a la condición de juez? Porque se sienten superiores, porque sienten que ellos tienen la razón. Pero esto es de dos. Es de dos. O sea, es fácil condenar a alguien cuando el condenado no está para decir nada. Habla lo que quiere, ¿no? Contamina a quien quiere. El otro no puede decir nada porque no está. Y lo más terrible es que después se reconoce su error. No se preocupa de ir recogiendo todos los pedazos que destruyó en el camino. ¿Sabes qué, hermano? Yo te dije esto, pero me equivoqué. Te pido perdón. ¿Sabes qué, hermano? A ti te dañé, te amargué. Te conté esto, pero fue un error mío. ¿Sabes qué? Yo hice esto, pero te dañé. Yo me di cuenta que había cometido un error y ahora te digo que estuvo mal lo que hice. No lo hacen. Entonces queda esa sensación rara. Que Dios nos ayude a hacer las cosas bien. Amén. Oremos a Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta tu palabra, Señor. La presentamos delante de tus ojos. Señor amado, en nuestra vida y en nuestros corazones sea sembrada, asentada, sin que falte nada, Señor. Que no se pierda ninguna de estas semillas sembradas en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, catartizar, ajustar, preparar a nuestro espíritu de la mejor manera para que nuestro cuerpo, nuestra alma reaccione con ese dominio que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y